corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Una vez más, un saludo fraterno para cada uno de ustedes, agentes de Pastoral. Qué gusto estar de nuevo con ustedes para compartir en este mes de mayo el tema 19 de nuestra formación básica para agentes laicos de Pastoral. El tema que nos ocupa ahora, el tema 19, se llama La palabra orienta y compromete la vida del laico. Y yo diría, la vida de todo hijo de Dios, la vida de todo bautizado. Es la palabra de Dios la que nos orienta y nos va comprometiendo. Por eso, démosle gracias a Dios. Y miren qué bello esto. Dios nos habla en su palabra. Si queremos escuchar al Señor, hay que ir a su palabra. Hay que ir a la Sagrada Escritura. Tú y yo somos agentes laicos de Pastoral, discípulos misioneros, con una tarea que Dios nos confía: ser testigos de su presencia en el mundo. ¿Quién es un testigo? Es el que ha visto y ha escuchado, y de eso da testimonio. Por eso, cada día necesitamos tener un encuentro de persona a persona con Jesús. Ir a la Escritura es descubrir vivo a Jesús ahí en la Sagrada Escritura. Encuentro que nos lleva a seguirlo, a tener una adhesión plena de todo nuestro ser a Jesucristo. Toda nuestra persona se abre a la acción de Dios en nuestro mundo, en su palabra. Identificarnos con Él, asimilar su estilo de vida, sus motivaciones, sus actitudes, su manera de pensar, sus miradas, sus palabras, acciones. Todo esto se refleja en la palabra de Dios. Todo lo que Jesús pensó, hizo, actuó, lo tenemos ahí en su palabra. Estar dispuestos a correr su misma suerte y colaborar en la transformación de nuestro mundo. Es tarea de todos nosotros.
el encuentro con Jesús en su palabra es uno de los medios para fortalecer nuestra espiritualidad. No somos nomás materia, somos espíritu y nuestro espíritu necesita alimentarse. Necesitamos leer esta palabra de Dios con ojos de fe. Ya que me encuentro frente a frente con Dios que me habla. Nos decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios, es desconocer a su Hijo enviado Jesucristo. Otro punto que nos ocupa es cómo leer la Biblia. En primer lugar, desde la certeza de la fe, con un sentido eclesial, y para cambiar nuestra vida y la de nuestra sociedad. Decíamos que en primer lugar, desde la certeza de la fe, ver ahí en la palabra de Dios que es viva, qué nos dice, de qué me habla, ir a la Sagrada Escritura para encontrarme con una palabra que es vida, que está viva, porque nos habla de Jesús. Descubrir guiados por el Espíritu Santo lo que Dios quiere comunicarnos a través de cada texto. Cada texto tiene un mensaje, una palabra para nosotros. Y con sentido eclesial, ¿qué dice la Iglesia? La Iglesia, ¿cómo nos orienta? Tener siempre en cuenta en la lectura e interpretación de la Iglesia le da al texto para evitar interpretaciones equivocadas. Nos hemos dado cuenta que cuando se deja la interpretación libre, pues a veces hay muchos errores. Por eso nosotros tenemos que ser fieles a lo que la Iglesia nos transmite. Y también para cambiar nuestra vida y la de nuestra sociedad. En la Sagrada Escritura encontramos el alimento necesario para la vida personal, como para el discernir los acontecimientos de la vida de nuestro mundo y para llevarnos a un encuentro fraterno con los hermanos, haciendo posible la llegada del reino de Dios. Miren qué hermoso, estamos llamados a ir transformando nuestra sociedad, a hacer nuestra sociedad más fraterna, más justa. Me llama la atención en los primeros años de la Iglesia, cómo la gente al ver cómo actuaban los apóstoles, decían, miren cómo se aman, y les daban ganas de ser cristianos. ¿Qué tengo que hacer para bautizarme?, decían. Entonces nosotros, como agentes de pastoral, alimentar nuestra vida para también transformarla, pero comunicarla para que nuestra sociedad vaya construyendo aquí el reino de Dios. Tenemos otro punto también que nos propone en nuestro libro. Lugares para la lectura. ¿Qué lugares hay para esta lectura de la palabra? Esta lectura de la palabra puede ser personalmente. Hay un texto donde dice, cuando tú ores, entra a tu cuarto y habla a tu Padre Dios. Es hermoso esta lectura personal de la Sagrada Escritura, encontrarme personalmente con Él. También aquí se nos pide a nosotros estar atentos para no malinterpretar lo que dice la Sagrada Escritura. Hay un peligro cuando se saca un texto de su contexto
tenemos que ser fieles a la interpretación de la Sagrada Escritura. La lectura de la Sagrada Escritura también puede ser en grupo. Ahí compartir nuestra fe. Puede ser un grupo de agentes laicos, un grupo con padres de familia. ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? Aquí es recomendable que haya un asesor que nos oriente, un asesor que vaya acompañando esta reflexión. Y es importante también tener un método. Tenemos el método que nos propone la Iglesia, la Lectio Divina, la lectura orante de la Biblia. Otro lugar para la lectura de la Sagrada Escritura es en la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos dio un aporte grandioso. Él ordenó de tal manera la liturgia de los domingos que en 3 años podemos tener un conocimiento global de la Sagrada Escritura. Por eso es importante la misa dominical. Si vamos asistiendo cada domingo a la Santa Misa, nos vamos a dar dando cuenta cómo Dios va ofreciéndonos la salvación en su palabra. El Concilio Vaticano II pues, nos dio esta oportunidad para que nosotros, al participar de la Eucaristía, tengamos ese conocimiento global en 3 años de la Sagrada Escritura. Otro punto importante que nos propone nuestro tema 19 es la lectura de la palabra puede ser. ¿Cómo puede ser esta lectura? Puede ser de estudio, para orar y para el trabajo pastoral, para nuestro trabajo pastoral. Vamos viendo cada uno de estos aspectos. La palabra para estudio, la lectura. La Biblia es un libro que fue escrito en épocas muy diferentes a la nuestra, en un pueblo con costumbres, lenguajes, expresiones muy particulares que es necesario distinguir. También hay que descubrir lo que el escritor sagrado ha querido decirnos. Sabemos que la Biblia se tradujo al latín. San Jerónimo también hizo esta traducción. La Biblia estaba escrita en hebreo, en arameo, en griego, y San Jerónimo la tradujo al latín y del latín al español. Por eso es importante conocer las costumbres de aquel momento en que se escribieron los libros sagrados de la Biblia. También la lectura puede ser para orar nosotros. En la lectura y meditación de la Biblia encontramos a Dios que se nos presenta como un Dios cercano, amoroso, providente, misericordioso, que nos invita a un diálogo íntimo con Él. La Iglesia nos invita a una lectura orante de la palabra de Dios, que bien practicada nos conduce al encuentro con Jesús, a la comunión con Jesús, a la comunión con nuestro Padre Dios y también al testimonio de vida. Cuando oramos, nuestra vida va transformándose,
vamos pensando más como piensa Jesús, vamos actuando más como actúa Jesús. Estamos llamados a reproducir esta vida cristiana, a dar testimonio de ella con nuestra propia vida. Y también la Sagrada Escritura, la Biblia, la lectura de la palabra es para el trabajo pastoral. La palabra de Dios sostiene, guía, alimenta el servicio de la vida cristiana. El agente de pastoral necesita escucharla y encarnarla a ejemplo de María. La Biblia es como una escuela donde los obreros del Evangelio aprendemos a realizar nuestro trabajo como Dios espera de nosotros y como los hijos y las hijas de Dios lo merecen. Entre otras cosas, nos dice el Padre Merlos, un gran catequeta. ¿Qué nos dice el Padre Merlos? Dice él, la palabra nos ofrece los caminos de Dios para enseñar a otros por dónde andar este camino. También nos permite conocer a Jesús y aprender a seguirlo como discípulos. En nuestro trabajo pastoral también nos enseña la pedagogía de Dios, revelada en Jesús. Cómo Dios trató a las personas, cómo Jesús se relacionó, qué pedagogía Él vivió, utilizó. También nos manifiesta la manera de cómo se construye el reino de Dios. Qué importante en nuestra vida de agentes de pastoral, en nuestro trabajo pastoral, tener muy en cuenta la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Miren a lo que nos invita en breves palabras nuestro tema 19. Trabajar para que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda acción evangelizadora en nuestra diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas. Que la palabra de Dios sea el centro de nuestra evangelización, el centro de nuestra vida. Y miren, estamos por concluir este tema. Dios nos invita a actuar. Dios nos invita a llevar esto a la vida. Y para esto, pues yo les propongo unos ejercicios para hacer en grupo o en casa personalmente. Por el tiempo y son cápsulas de formación, pues no podríamos hacer aquí todos estos ejercicios, pero quedan como tarea para ti, agente de pastoral. Los vas a encontrar en la página 117, 118 y 119. Ahí se te explica cómo profundizar, cómo llevar a la vida este hermoso tema de cómo actualizar en este tiempo esta palabra que el Señor nos regala. Vamos agradeciéndole al Señor esta oportunidad que nos da con esta oración que ahorita va a ser puesta en nuestra pantalla para escucharla, para vivirla. Pues les deseamos todo el equipo que tengan un buen encuentro con el Señor. Gracias por su presencia y su participación. Dios les bendiga.
y por ser mes de mayo, un mes dedicado a nuestra Madre Santísima, vámosle cantando a nuestra patrona de la diócesis, Nuestra Señora de la Candelaria.